Estamos en el año 2007. Necesitamos un país que organice el Mundial en 2014 y tiene que ser en la CONCACAF, en América, porque eso es lo que ha acordado la FIFA según su política de rotación continental. Las últimas 5, recordemos, América, Europa, Asia, Europa y África. Solo Colombia y Brasil se presentan, aunque los colombianos se retiran porque nadie les va a apoyar debido al clima de inseguridad que se respira en el país. Y los brasileños, que ya habían organizado un mundial en 1950, se convierten en la única candidatura. El 30 de octubre de 2007, la FIFA confirma que el Mundial de 2014 se celebrará en Brasil, a pesar de que Lula, el presidente brasileño, había declarado públicamente que los estadios no llegaban al nivel necesario. Te lo traduzco. Vamos a quemar plástico. Vamos a abrir el grifo del amor. Venid para aquí que vamos a pillar todo Dios. Traed bolsas, mochilas, maletas. Brasil tiene algo más de 6 años para construir estadios e infraestructuras a la altura del mayor campeonato de fútbol del mundo. Los costes terminarán ascendiendo a casi 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Se deben construir o remodelar 12 estadios, pero también aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones y mejorar el transporte urbano. Las infraestructuras se llevarán más de la mitad del presupuesto. Hay que recordar que Río de Janeiro organizará también los Juegos Olímpicos de 2016. Brasil quiere mostrarse al mundo y necesita modernizarse. Y uno se moderniza con fuerza sacando pasta de los fondos públicos y endeudando a las instituciones con créditos descomunales. El enorme gasto del Mundial provocará en 2013 y 2014 unas protestas sin precedentes a lo largo y ancho de un país donde los niveles de pobreza extrema son muy altos. Por si fuera poco, las sospechas de corrupción respecto a los sobrecostes y la corrupción que envuelven la construcción de los estadios desembocará años más tarde en un caso gigantesco que tendrá a la constructora Odebrecht en el centro del entramado. Los tentáculos de la mayor constructora de América Latina están en muchos países y, por supuesto, alcanzarán la construcción y remodelación de los estadios del Mundial. En Río de Janeiro, el gobernador Sergio Cabral acabará implicado en la trama de los sobrecostes de la remodelación de Maracaná. Pero también otros políticos, como Eduardo Cunha o Enrique Eduardo Alves, expresidentes del Congreso de los Diputados, Queiroz y Arruda, exgobernadores de Brasilia, así como altos cargos del gobierno de Lula. Son los mismos de siempre, con otros nombres, solo que en Brasil. En un país donde las pequeñas tramas de corrupción están ya asentadas desde hace tiempo, la descomunal lluvia de millones fluirá de forma salvaje por ellas y creará numerosas ramificaciones de las tramas. Marcelo Odebrecht, de la poderosa familia de constructores, cantará la traviata desde el banquillo de los acusados mucho tiempo después y explicará con detenimiento el funcionamiento de la trama de corrupción, sobrecostes planificados, cartel de constructoras para las adjudicaciones, sistema preestablecido de sobornos. Y en referencia al presidente Lula da Silva, hincha corintiano, dejará una frase lapidaria: el estadio del Corinthians fue un regalo político. Las grandes catedrales construidas para el Mundial terminarán años después conociéndose como elefantes blancos, en alusión al abandono o escaso uso que se hará en el futuro de ellas. El estadio Mané Garrincha, el más caro de todos, construido en Brasilia, donde no hay ningún club capaz de llenarlo, será el más representativo. Años después terminaría siendo utilizado como un enorme aparcamiento de autobuses. Pero no será el único. En Manaos, Cuiabá o Natal pasará lo mismo. Grandes estadios sin uso, abandonados tras el ruido y la euforia del Mundial. Oye, parece que estamos acabando el capítulo en vez de empezarlo. Ya, tienes razón. Vamos a ver, una pregunta. Además de los estadios, ¿qué necesitamos para poner en marcha este tinglado? Equipos, digo yo, ¿no? 32 en total. Uno es Brasil.
Y ahora busquemos otros 31 para darle marchita a esto. Ese organismo ecuánime y magnánimo que es la FIFA, el 3 de marzo de 2011, resuelve que las plazas se repartan del siguiente modo. UEFA, 13 plazas. Bien. Asia, 4,5. África, 5. CONCACAF, 3,5. CONMEBOL, 4,5. Y esa otra media, para que te salgan las cuentas, es para Oceanía. La Oceanía post-Australia, recordemos. Correcto. Vamos a empezar por Asia, si te parece bien. 43 equipos para 4 plazas y media. Esa media plaza será la que dispute una repesca internacional frente a un equipo de Sudamérica. Salvo Japón, Corea del Sur, Australia, Corea del Norte y Bahrein, campeones de los 5 grupos de clasificación para el Mundial 2010, todos los demás deberán pasar por eliminatorias para entrar en los grupos. Los que peor ranking tienen deben pasar 2. Los que lo tienen un poco mejor, solo una. Tras la criba quedan 5 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros de cada uno se clasifican para los 2 grupos finales de 5 equipos. De estos se clasificarán los 2 primeros directos para el Mundial y los 2 terceros jugarán una eliminatoria para clasificarse para la repesca internacional. Madre mía, cómo se complican la vida. Vaya manera de enredar al personal. En el grupo A estarán Irán, Corea del Sur, Líbano, Uzbekistán y Qatar. Irán se hace con el primer puesto del grupo tras una victoria en Seúl contra Corea del Sur en la última jornada. Su seleccionador es Carlos Queiroz, que había entrenado al Madrid y a la selección portuguesa en 2 etapas diferentes. La última en el Mundial de Sudáfrica, en el que cayó en octavos frente a España. La clasificación, que es la cuarta en la historia para Irán, el llamado Team Melli, le convertirá en todo un referente futbolístico en el país, donde tiene detractores y admiradores a partes iguales. La segunda plaza es para la sempiterna Corea del Sur, que termina empatada con Uzbekistán, pero que se beneficia de la mayor diferencia de goles para clasificarse. Novena clasificación para el Mundial, octava consecutiva, esta vez a los mandos de Hong Myung-bo, uno de los héroes del Mundial 2002, en el que marcó el penalti definitivo contra España que les metió en las semis. Bueno, en las semis, a ver, ¿cómo decírtelo? Les metió al Gandur. Bueno, vale. Sea como sea, Uzbekistán pasa el playoff de los terceros. Vamos al grupo B. Por aquí andan Japón, Australia, Jordania, Omán e Irak. Japón, muy fuerte en casa, se hace con solvencia con la primera plaza. El goleador Okazaki y su estrella Honda comandan a una selección bien trabajada que se ha llevado su cuarta Copa de Asia en 2011, con el italiano Zaccheroni como entrenador. Segunda es Australia, que se clasifica por cuarta vez, tercera consecutiva. Aunque el alemán Osiek es el entrenador en ese momento, sus problemas con los veteranos y 2 derrotas seguidas por 6-0 contra Francia y Brasil en unos amistosos le llevarán a su destitución. Ya te digo yo que los amistosos los carga el diablo. Postecoglou, con la misión del relevo generacional, le sustituirá en el Mundial. Vamos, venga, a pegarte tú con las vacas sagradas. Y tercera es Jordania, que entra en el playoff frente a Uzbekistán en busca de una plaza para la repesca intercontinental. En la eliminatoria se produce un doble empate a 1 en Amán primero y luego en Tashkent. La clasificación se decide en una agónica tanda de penaltis en la que los jordanos se imponen por 9-8 a los uzbecos. Ahora les toca esperar el rival que llegará desde la CONMEBOL. Cruce muy duro, sea quien sea, para los jordanos. Pues vámonos a África, en busca de los 5 equipos que viajarán a Brasil. 52 equipos para esas 5 plazas. Las 24 con menor ranking en la clasificación FIFA, que efectivamente sirve para algo, se verán las caras en una eliminatoria. Los 12 supervivientes se unen a otros 28 y el total de 40 selecciones se reparte en 10 grupos de 4 cada uno. Tienes que ganar ese grupo y luego enfrentarte a otro ganador de grupo en una eliminatoria para hacerte con la plaza. Vamos con esas eliminatorias finales entre los 10 ganadores, porque si no, echamos la vida aquí con esta historia. En la primera, Nigeria se deshace de Etiopía. Se imponen por 2-1, tanto en la ida como en la vuelta. Es su quinta clasificación en los últimos 6 mundiales. Musa y Obi Mikel son las figuras en un equipo dirigido por Stephen Keshi, que ya había ganado con los nigerianos la Copa de África en 2013. Casey había levantado la Copa de África como entrenador y también como jugador en 1994. Solo el egipcio Mahmoud El Gohari y él lo han conseguido hasta la fecha en la que se graba esto. En la siguiente eliminatoria se miden Senegal y Costa de Marfil.
Drogba vuelve a ser decisivo y su gol de penalti encarrila el partido de ida, en el que los marfileños se imponen por 3-1 en Abiyán. La vuelta se juega en Casablanca, después de la sanción a los senegaleses por una movida gordísima que montó el público en un partido contra Costa de Marfil en 2012. Los marfileños empatan a 1 y se clasifican por tercera vez consecutiva para el Mundial. Túnez y Camerún se ven las caras. Los cameruneses arrancan un valioso 0-0 en Rades y sentencian con un inapelable 4-1 en Yaoundé. La Camerún, entrenada por el alemán Volker Finke y liderada por Eto'o, jugará su 7º Mundial. Vamos a la eliminatoria entre Egipto y Ghana, a priori muy igualada. Y digo a priori porque Ghana le mete en el infierno de Kumasi un 6-1 a Egipto en una de las noches más oscuras del fútbol egipcio, con un joven Mohamed Salah en el campo. Lejos quedan los 3 títulos consecutivos de la Copa de África, conseguidos en 2006, 2008 y 2010. Y la vuelta se juega en el Cairo. Egipto vive todavía conmocionado por la tragedia del estadio de Port Said, en la que murieron 70 personas tras una serie de enfrentamientos violentos. Recordemos que la revolución de 2011 había polarizado a un país sumido ahora en muchas tensiones internas. Aunque Egipto se impone por 2-1, se queda fuera del Mundial. La vieja generación dorada comenzará su declive. Ghana se asienta en el Mundial y tras su gran actuación en Sudáfrica participa por tercera vez consecutiva. Asamoah Gyan y los hermanos Ayew, hijos de Abedi Pelé, liderarán a los ganeses en el Mundial. En la última eliminatoria, Burkina Faso, que en 2013 había perdido la final de la Copa de África contra Nigeria, tras una gran actuación, se mide con Argelia. Los burkineses se imponen por 3-2 en Ouagadougou. Su debut en el Mundial está cerca. Pero Argelia hace valer su experiencia en Bilda y sabe defender con uñas y dientes el gol de Bouguerra en el 49. La joven selección dirigida por Halilhodžić quiere el balón y viajará a Brasil a demostrárselo al mundo. Cuarta participación argelina. Burkina Faso se queda a un gol de su sueño por el valor doble de los goles en campo contrario. Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria al Mundial. Vamos a la CONCACAF. 35 equipos, 4 plazas y media en juego. Para empezar, una primera ronda en forma de eliminatorias en las que caen nuestros amigos de Anguila y otras selecciones de ese nivel. Luego, una segunda que se miden en 6 grupos el resto de los equipos, salvo los 6 con mejor ranking. De aquí una tercera ronda en la que los 6 con mejor ranking y los otros 6 de la otra ronda se la juegan en 3 grupos de 4 equipos. Los 2 primeros se clasificarán para el mítico hexagonal. A esta ronda en realidad llegan los 6 con mejor ranking. O sea que al final toda esta locura que montan se la podrían haber ahorrado también. Pero lo bien que se lo han pasado por el camino, ¿eh? Y nosotros contándolo. Sobre todo porque esta clasificación dura 2 años y 4 meses, para que te hagas una idea. México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica están en el hexagonal. Los 3 primeros directos a Brasil. El cuarto peleará la plaza en una eliminatoria intercontinental con el que venga de Oceanía. El hexagonal lo gana Estados Unidos con mucha superioridad. La selección de Klinsmann, que tiene a Dempsey y a Tim Howard como referentes, es ya una habitual en el Mundial. Además, se ha llevado la Copa de Oro del 2013 tras pasar por encima a sus rivales. Por cierto, el seleccionador dejará fuera de la lista a Donovan, el mejor jugador de la historia de Estados Unidos. Ah, curioso. Segunda es Costa Rica, gracias a sus 5 victorias en casa. Los goles del delantero Saborío son determinantes. Junto a Brian Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas serán uno de los jugadores clave de la selección en el Mundial.
Tras su ausencia en Sudáfrica, los ticos regresan a la Copa del Mundo. Cuarta participación. Tercero es Honduras, que da la sorpresa del grupo al conseguir clasificarse directamente. Segunda vez consecutiva que lo consigue y tercera en su historia. La victoria de la Honduras dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez en el Estadio Azteca frente a México será la primera en la historia de la selección hondureña. Todo un hito. Y así, con esto que me cuentas, es como llegamos a hablar de los ratones verdes. A ver, es difícil describir el desastre de los mexicanos en el hexagonal. Solo son capaces de vencer en un partido en casa y entran cuartos a la repesca en cierta medida por el pobre rendimiento de Jamaica y Panamá. Víctor Manuel Vucetich es cesado después de este tremendo desastre. Y como su rival sale de Oceanía, pues vamos a meter el hocico por allí para descubrir contra quién se la va a jugar. Pues tampoco tiene mucha ciencia. 11 equipos. Los tienen por ahí jugando rondas y clasificaciones hasta que la cosa se pone seria y en la liguilla final Nueva Zelanda los tritura a todos. Vamos, como siempre. Tahití, Nueva Caledonia y las Islas Salomón no son rivales para ellos. Jugando por ahí, por el Pacífico, ¿eh? Ay. Bueno, oye. Nueva Zelanda y México se miden por una plaza en el Mundial. La ida se juega en el Estadio Azteca ante casi 100.000 espectadores. México ha pedido en préstamo al entrenador del América, el Piojo Herrera, para esta eliminatoria. Los mexicanos barren a Nueva Zelanda por 5-1. Y 2-4 les meten luego en Wellington para certificar la clasificación. El amigo Oribe Peralta enchufa 5 goles entre la ida y la vuelta. México, que solo ha faltado en 5 ediciones del Mundial hasta el momento en el que se graba esto, pues estará en Brasil. La Federación Mexicana confirma a Herrera como seleccionador para el Mundial solo unas semanas después. Pues nos vamos a la Conmebol. Esta vez falta Brasil, ya clasificado como organizador. Y 9 equipos pelearán por 4 plazas directas al Mundial y uno irá a la repesca contra Jordania. Una anécdota, de las 10 selecciones de la Conmebol, hasta el momento en el que se graba esto, solo Venezuela no ha conseguido jugar un mundial. Y otra, hay 3 selecciones que huyeron a la CONCACAF para ver si tenían más opciones, aunque geográficamente pertenecieran a la Conmebol. Guyana, Surinam y Guayana Francesa. La verdad que tampoco han conseguido clasificarse ninguna de estas allí para el Mundial, al menos hasta la fecha. No les ha ido bien. Argentina se hace con el primer puesto con contundencia. Messi lidera una Argentina en la que destacan Higuaín, Agüero, Mascherano y Di María. Tras el periodo desastroso de Maradona al frente del equipo, Alejandro Sabella es el seleccionador desde 2011. Es verdad que había ganado una Libertadores con Estudiantes en el 2009, pero es, en realidad, un entrenador de perfil muy bajo que ha trabajado más como segundo entrenador que como primero, y que pretende dar estabilidad al equipo, y para ello, una de sus primeras decisiones es darle a Messi el brazalete de capitán. Encárgate tú de esto, Messi. Después de 5 mundiales sin ser capaces de alcanzar las semifinales, la albiceleste se encomienda al talento de la Pulga para recuperar el prestigio en esta travesía por el desierto. Y la segunda plaza es para la Colombia de Radamel Falcao y la nueva sensación del fútbol colombiano, James Rodríguez. El argentino Pekerman es su seleccionador. 16 añitos lleva sin disputar el Mundial Colombia. Aunque la mala noticia será la ausencia de Falcao por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda meses antes del Mundial. Chile, por su parte, es tercera. Tras el despido en el banquillo del argentino Borghi, la Federación Chilena apuesta por otro argentino, César Sampaoli. Hasta ese momento, entrenador de Universidad de Chile, con el que había hecho un gran papel. Pues esta decisión cambiará la historia de la selección chilena, cuya generación dorada compuesta por Alexis Sánchez, Vidal, Claudio Bravo, Vargas o Medel, entre otros, llegará donde nadie había llegado antes. Pero no nos adelantemos. 9º Mundial para Chile. Y el cuarto puesto es para Ecuador, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, que se clasifica por tercera vez en las últimas 4 ediciones. Una curiosidad. Siempre que Ecuador se ha clasificado para el Mundial, un colombiano dirigía la selección desde el banquillo. Mira tú. El delantero Valencia, quizás el jugador más importante de la historia del fútbol ecuatoriano, será su estandarte en el Mundial. ¿Y el quinto puesto? ¿El que da una plaza para la repesca? Pues es para Uruguay, que ha empatado a puntos con Ecuador, pero que ha perdido por el golaveraje. Después de su buen papel en Sudáfrica, en el que fueron cuartos, se ha llevado la última Copa de América en el 2011. Pero en esta clasificación no ha estado al nivel.
Sin embargo, Tavares ha reconstruido la selección uruguaya en estos últimos 8 años y ha sacado el máximo partido a la generación de los Godín, Forlán, Cavani, Luis Suárez o Estuani, entre otros. La ida de la repesca intercontinental se juega en Amán el 13 de noviembre de 2013 y Uruguay le mete 0-5 a Jordania, que le deja con los pelos de punta. No hay color. Ay. En la vuelta, en el Estadio Centenario de Montevideo, uruguayos y jordanos empatan a 0. 12º mundial para los bicampeones del mundo. Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a Europa? ...53 selecciones buscan las 13 plazas para el Mundial. 9 grupos, 8 de estos tienen 6 equipos y 1 5. Se clasifican los 9 primeros y los 8 mejores segundos jugarán una eliminatoria para hacerse con las otras 4 plazas. Bueno, pues si te parece bien, empezamos con el grupo A. Y aquí están Bélgica, Croacia, Serbia, Escocia, Gales y Macedonia. Bélgica es superior. Tras 2 mundiales y 3 Eurocopas seguidas, en los que no habían conseguido clasificarse, Mark Wilmots vuelve a meter a los belgas en el mundial. El amigo Wilmots se había metido en política como senador en un partido de derechas desde su retirada y había sido elegido. Pero a los 2 años se aburrió y se dedicó a los banquillos. Wilmots sabe sacar partido al talento de una generación emergente, entre la que destacan Courtois, Company, De Bruyne, Hazard o Lukaku, para llevar a Bélgica a su 12º mundial. Y el segundo puesto se lo disputan Serbia y Croacia, pero son estos últimos los que finalmente se imponen. Tras su ausencia en 2010, los croatas afrontan su relevo generacional con los Mandžukić, Rakitic, Kovacic, Perisic, Lovren o Modric e irán a la repesca como uno de los mejores segundos. Grupo B: Italia, Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Armenia y Malta. Los italianos aplastan al resto y se clasifican primeros e imbatidos en el grupo. Balotelli es la gran referencia de unos italianos que vienen de ser subcampeones de la Eurocopa en una final en la que fueron arrasados por España. Prandelli es el seleccionador. Y aunque Dinamarca es segundo, al ser el peor segundo de todos los grupos, quedará eliminado pues como el resto. Llegaron a perder 0-4 con Armenia un partido. Dinamarca, ¿cómo te quedas? ¡Loco! ¡Me quedo loco! Pues vamos al grupo C, antes de que pierdas la cabeza definitivamente. Alemania, Suecia, Irlanda, Austria, Kazajistán y Islas Feroe. La Alemania de Joachim Löw se impone con contundencia. 9 partidos ganados y un empate de los 10 jugados. La Mannschaft es un equipo temible. Tras la revolución futbolística emprendida desde el ascenso de Löw al banquillo en 2006, el equipo va creciendo. En cierta manera, España es su espejo y su obstáculo en esta evolución. Los españoles les han vencido en la final de la Eurocopa de 2008 y en las semifinales en el último Mundial. De alguna forma, España y el Barcelona de Guardiola, en ese momento, entrenador del Bayern de Múnich, han revolucionado la manera de jugar en este tiempo. El fútbol asociativo, la presión alta y también la intención de atacar con insistencia han retomado su importancia en el fútbol. Alemania quiere ganar, pero quiere ganar como gana España. Si acaso siendo un poco más directos al atacar e imponiendo esa potencia física tan propia del fútbol alemán. Los Özil, Müller, Kroos, Neuer, Lahm o Klose, entre otros, buscarán en Brasil una nueva oportunidad. La Suecia de Ibrahimovic se mete como segunda y se clasifica para la repesca. Vamos entonces con el grupo D. Aquí están Holanda, Rumanía, Hungría, Turquía, Estonia y Andorra. Primera es Holanda, subcampeona en el Mundial de Sudáfrica, con un estilo muy diferente al que despertó la admiración mundial por su fútbol en el pasado. La Holanda de Van Gaal, que coge al equipo por segunda vez tras su periplo entre 2000 y 2002, es una máquina de precisión. 34 goles a favor y 5 en contra. Solo ha cedido un empate. Los Van Persie, Van der Vaart, Robben o Sneijder serán otros de los favoritos en el torneo, por supuesto. ¡Cuánto convencimiento! ¡Qué seguridad en ti mismo! Segunda es Rumanía, que intentará regresar desde la repesca al Mundial tras 3 ausencias consecutivas. Seguimos en el grupo E. Noruega, Eslovenia, Islandia, Albania, Chipre y Suiza.
Suiza se impone con claridad y se hace con el billete para Brasil. En el equipo de Otmar Hitzfeld destacan Shaqiri, Saka, Ricardo Rodríguez o Seferovic, entre otros. Yo diría también que el grupo que les tocó tampoco era muy complicado, ¿eh? También. Sea como sea, es el 10º mundial para los suizos. Sorprendentemente, Islandia adelanta por la derecha a Noruega, se mete segunda y se clasifica para la repesca. Grupo F. Rusia, Portugal, Israel, Azerbaiyán, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Rusia sorprende a Portugal en parte gracias a un empate que se dejan estos en Lisboa en la penúltima jornada frente a Israel. Tras sus 2 ausencias anteriores, Rusia vuelve al Mundial en la edición previa a la que celebrarán en 2018. Desde que es un país independiente del resto de las repúblicas, es la 3ª vez que se clasifican. Fabio Capello es el seleccionador. Tras su paso por la selección inglesa, la Federación Rusa ha puesto a su servicio toda la maquinaria para que eleve el nivel de su selección. Entre 7 y 9 millones de euros al año de sueldo se levanta el amigo, el mejor pagado del mundo. Atrachetti Capello. Su récord como seleccionador mejor pagado seguirá vigente hasta la billetada que le pagó Brasil a Ancelotti, que son 9,5 millones al año. Tas. Tris. Portugal, por su parte, se va a la repesca como mejor segundo. Paulo Bento, exjugador del Oviedo, es su seleccionador. Grupo G. Grecia, Bosnia-Herzegovina, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Liechtenstein. Bosnia-Herzegovina y Grecia empatan a 25 puntos, pero los bosnios se clasifican por la victoria en casa por 3-1 frente a ellos y también por su facilidad goleadora. Solo Seko ha metido 10 goles de los 30 que enchufan. Los bosnios de Pape Susic debutarán en un mundial. Mucho mérito. Grecia irá a la repesca. Sigamos pues por el grupo H. ¿Quién anda por ahí? Pues te digo yo quién anda. Inglaterra, Ucrania, Montenegro, Polonia, Moldavia y San Marino. La Inglaterra de Roy Hodgson es primera tras arrancar un empate a 0 frente a Ucrania, que irá a la repesca como segunda. Rooney, Gerrard y Lampard son las grandes estrellas de una selección que no termina de rendir a buen nivel en las grandes citas. Y así llegamos al último grupo, el de España, la actual campeona del mundo, que está encuadrada con Francia, Finlandia, Georgia y Bielorrusia. A estas alturas, España es el centro del planeta fútbol. Total. A los triunfos en la Euro 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y de nuevo en la Euro del 2012, increíble, hay que unirle la cantidad de jugadores y entrenadores españoles que comienzan a hacer carrera fuera de España. La revolución cultural y el impacto del juego de España ha generado imitadores como Alemania. Los Casillas, Iniesta, Xavi Alonso, Silva, Cesc, Villa, Sergio Ramos o Fernando Torres, por nombrar solo algunos, han impuesto una hegemonía en el mundo del fútbol difícil de repetir. Del Bosque, que en su momento retomó el legado de Aragonés, continúa al frente de la selección. Si bien es cierto una cosa. A ver, ¿qué me quieres decir? Hablo de la final de la Copa Confederaciones celebrada en Brasil el año anterior, en la que quizás se ha mandado un pequeño mensaje. Los españoles cayeron allí por 3-0 frente a la Canariña y muchos vieron ciertas señales de agotamiento o de saciedad, como se quiera llamar. ¿Acaso falta hambre ya? Es posible, pero la clasificación no deja lugar a dudas. España consigue imponerse a Francia por 0-1 en Saint-Denis ante 78.000 espectadores gracias a un gol de Pedro y es primera de grupo. Solo cede 2 empates y 3 goles en la clasificación. La Roja jugará su 14º mundial y defenderá el título en Brasil. Por su parte, la Francia de Ribéry, Benzema o Pogba, entre otros, deberá pelear en la repesca. Deschamps lleva en el cargo desde el 2012 y desde la tranquilidad pretende cambiar el rumbo de Les Bleus tras las numerosas polémicas de Domenech, su antecesor en el cargo. Bueno, pues vámonos con la repesca. En el primer partido se miden la Suecia de Ibrahimovic contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Duelo a cara perro. La ida es en Lisboa y los portugueses se imponen por 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo en el 82. Y la vuelta, la verdad es que es un tiroteo entre los dos. Ibrahimovic marca 2 goles y Cristiano hace un hat-trick, remontando el partido y metiendo a Portugal en el Mundial. 4ª participación seguida, 6ª de su historia. Pues vamos con el Francia-Ucrania. La ida se juega en Francia y Ucrania se impone por 2-0. Goles de, atención, ojo, Manzo Zulia, tun, tun, tun,
Hasta ahí, hasta ahí. Y Yarmolenko. Los franceses entran en pánico, pero aprovechan el tiempo para unirse en el propósito de la remontada. París es una caldera para la vuelta. El día 19 de noviembre de 2013, 77.000 espectadores en Saint-Denis. Xhaka hace el 1-0 en el 22 y Benzema el segundo en el 34. Francia toma aire y recupera el control. Y Xhaka, de nuevo en el 72, mete a Francia en el Mundial. Grecia y Rumanía se miden en el Pireo en Atenas en la ida de la tercera eliminatoria de la repesca. Los griegos se imponen por 3-1 con Mitroglou como estrella y en la vuelta arrancan un empate en Bucarest con otro gol de Mitroglou que les mete en el Mundial. Enorme éxito del seleccionador portugués Fernando Santos. Tercer Mundial para los griegos. Y en la última eliminatoria, Islandia y Croacia empatan en Reykjavik en un estadio con menos de 10.000 espectadores. En la vuelta, Croacia, a los mandos de Niko Kovac, hace valer su superioridad y Mandžukić y Serna hacen el 2-0 que les llevará a su cuarto Mundial. Bueno, pues ¿qué te parece? Ya tenemos las 32 selecciones. Nos vamos a Brasil 64 años después del maracanazo. Vamos con el 20º Mundial de la historia. El mejor escenario imaginable. El de la selección más exitosa hasta el momento en el que se graba esto. Brasil. Sí. Se celebra entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014. Se juega en 12 estadios, que son los siguientes: Estadio Mineirão en Belo Horizonte, Estadio Nacional de Brasilia, Estadio Arena Pantanal de Cuiabá, Estadio Arena de Baixada en Curitiba, Estadio Castelao de Fortaleza, Estadio Arena de Amazonía en Manaos, Estadio Arena das Dunas de Natal, Estadio de Beira Río de Porto Alegre y Estadio Arena Pernambuco de Recife, Estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo y, por supuesto, Maracaná de Río de Janeiro. Este es el único superviviente de aquel mundial. Ajá. Muchos brasileños creen que la motivación más profunda de esta celebración es la venganza de aquel día aciago en el que Uruguay hizo llorar a Brasil. Este mundial debe curar una herida. La mascota es Fuleco, un armadillo feo a rabiar que es ecologista porque en este mundial todos se tiran el rollo de la sostenibilidad y demás. Así que en esas estamos. Hasta en los gráficos de los resultados y en las alineaciones salen los motivos vegetales. La canción oficial es We Are One, Ole Ola, de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite. Aunque Shakira y Carlinhos Brown también sacaron La La La, que lo pegó tanto o más que el anterior. Y la pelota, tras las críticas, ese balón de playa maligno, que era el Jabulani, es el Adidas Brazuca. Un balón al que todos los jugadores, sobre todo los porteros, le pedían estabilidad en el golpeo y trayectorias más previsibles. Todos quieren que se terminen aquellos famosos goles del Jabulani. Bueno, pues muy bien. Ya hemos llegado al Mundial. Ahora que empiece el fútbol. De junio de 2014. Tras la ceremonia de inauguración, que a mí siempre se me hace interminable cuando cometo el error de verla, Brasil y Croacia se ven las caras en Sao Paulo a las 5 de la tarde. Brasil es el máximo favorito para levantar la copa en un país en el que las protestas por la corrupción y el derroche del mundial siguen recorriendo el país, pero que cuando juega la verde-amarela, ay amigo, todo se detiene. Lo cierto es que el equipo no tiene el nivel de otras ocasiones. Scolari, el último seleccionador campeón del mundo, 12 años atrás, ha montado un bloque duro que necesita el talento de Neymar, la indiscutible estrella del equipo y esperanza de Brasil para hacer goles. Falta algo de talento en el centro del campo, pero también arriba. Fred es el 9 de Brasil, junto al 10 de Argentina, las dos camisetas con más historias en el fútbol. Fred,
Adrián, Fred es el que lleva Fred. el 9. La defensa, con David Luiz y Thiago Silva de centrales y Marcelo y Alves en los laterales, es quizás la línea más consistente. Pero lo cierto es que no ha coincidido la mejor generación brasileña con la organización faraónica de su propio mundial. Scolari sabe que necesita meter cemento, jugar físico si hace falta y luego que le lleguen balones a Neymar en situaciones de ventaja. Enfrente tienen a los croatas, un equipo muy joven, pero también con mucho talento. En el minuto 11, Marcelo se la mete en propia y se le queda una cara de susto muy seria al amigo. En el 29 dispara un mordido de Neymar que se traga Pleticosa. Empate. El partido se queda abierto, pero Brasil, muy nerviosa, no da con la tecla. Pero ay, amiguín, para que no cunda el pánico, el árbitro se inventa en el 71 un penalti de Lovren a Fred. A todos nos da mucha vergüenza, pero esto es así. Un buen penalti patrocinado por la FIFA. ¡Penalti FIFA! Neymar lo tira y lo mete de milagro. 2-1. Croacia domina el partido, pero tras una falta de Rakitic, que el árbitro también decide no pitar, el balón le llega a Óscar, que de punterazo bate a Pleticosa, que no tiene su día. 3-1 y todos a su casa. Circulen. En este grupo A también están México y Camerún. Ojo también con el grupito, como para no regalarle penaltis la FIFA a Brasil. ¡Que se nos caiga el chiringuito! Aburrimiento mortal en Natal bajo un tremendo aguacero. El árbitro le anula 2 goles a México totalmente legales. Y los ratones verdes montan en cólera. Normal. Finalmente, Oribe Peralta marca y esta vez el árbitro no tiene nada que objetar y da el gol. México gana. Horrible Camerún. 5 días más tarde, Brasil sale al campo contra México a demostrar que sabe jugar al fútbol. Que igual esto no es el juego bonito. No, amigo, eso ya se acabó hace mucho tiempo. Aquí hay que ser un poco honestos con lo que hay. Frente a México, ante 60.000 espectadores en Fortaleza, Brasil es incapaz de ver puerta. Cerocerismo de brasileños y mexicanos. El portero mexicano, el Memo Ochoa, se sale. ¿Estamos seguros de que se sigue diciendo ¿se sale? Sí, mira cómo se sigue diciendo. Se sale. Vale, efectivamente. Camerún y Croacia se ven las caras algo más tarde en Manaos. Eto'o, lesionado, se pierde lo que queda de Mundial. Olic abre el marcador en el minuto 11 ante la pasividad de la defensa camerunesa. Por si eso fuera poco, en el minuto 40, Son le mete un codazo absurdo en la espalda a Mandzukic y se lleva una roja de las de hacérselo mirar en la planta de psiquiatría. Míramelo y arréglame el tornillo que lo llevo un poco suelto, ¿sabes? Sí, la cara de Volker Finke, el seleccionador, es un poema. La segunda parte es un tiroteo, claro. Perisic en carrera desde la izquierda pone el segundo. Mandzukic hace el tercero de cabeza tras un córner que saca Modric. Y también el cuarto tras un rechace horrible del portero camerunés Itange. Camerún es una broma de equipo y cae eliminada con merecimiento. En la tercera jornada, por si fuera poco, Brasil tiene que salir a morder frente a ellos para no caer eliminada. 69.000 espectadores en Brasilia. Las gradas son amarillas. Brasil entero es amarillo y el himno brama en todo el país. En el minuto 17... pase preciso de Luis Gustavo que Neymar con facilidad mete para adentro. ¡Locurón! Pero en el minuto 26, Joel Matip hace el empate solo en el área. No pasa nada. En el 35, Neymar de nuevo, con una gran calidad, vuelve a poner a Brasil por delante. Cuarto tanto en 3 partidos. Este tiene que ser su torneo, piensan todos. Y a partir de ahí, Camerún se diluye como un azucarillo. Fred de cabeza pone el tercero, mientras Neymar se va tocado porque no ha dejado de recibir faltas. O quizás Scolari evita así que se las sigan haciendo. La tendencia a conducir demasiado el balón, el regate gratuito entre la burla y la soberbia y el narcisismo molesto del personaje pero bueno, generan un enorme odio contra él. Pero bueno, eso es culpar a la víctima. No, a ver, hay que responsabilizar la violencia siempre al que la ejerce, pero a ver, la provocación, a ver, me refiero a bueno, la verdad es que, a ver, sí, la verdad es que si culpamos de la violencia a los que la sufren, menudo mundo miserable sería este, pero sí, Neymar, a ver, cae mal y se las lleva y lo que hace
es innecesario. A ver, yo no digo que la culpa sea de él, pero vale, salgamos de este jardín. El cuarto lo hace Fernandinho, mientras la defensa de Camerún sigue pareciendo un coladero. 4-1 y Brasil a cuartos, por lo que... El otro partido es casi una eliminatoria en la que Croacia debe ganar y a México le vale empatar. 40.000 espectadores en Recife. En la primera parte no pasa prácticamente nada. Tras un fallo del árbitro, que no vio una mano de Serna clarísima en el área, Márquez de cabeza hace el 1-0 con cierta ayuda de Pleticosa. Muy mal durante todo el Mundial. El Piojo Herrera se vuelve loco de alegría en la zona de banquillos. Poco después, Guardado hace el segundo en el 75 y en el 82, Chicharito Hernández pone el tercero. Perisic, tras un taconazo maravilloso de Rakitic en el 87, hace el único gol de los croatas, que no compitieron como en los 2 días anteriores. Pero, ay amigo, a esta generación tremenda de jugadores ya les llegará su oportunidad. Sí, pero lo cierto es que México ha hecho un gran partido y se mete en octavos. Vamos con el grupo B, en el que está España. Los campeones del mundo se presentan en el torneo precisamente frente a Holanda, a la que derrotaron en la final de hace 4 años. Es el 13 de junio de 2014 en Salvador de Bahía. 48.000 espectadores. Y lo cierto es que el equipo es muy parecido al de hace 4 años. Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Azpilicueta, Jordi Alba, Busquets, Silva, Iniesta, Xavi Alonso y Diego Costa. No hay un relevo generacional claro, pero los resultados avalan la decisión de Del Bosque de continuar con algunos de los veteranos. Holanda, por su parte, viene de haber hecho una gran clasificación y le tiene unas ganas tremendas a España después de la derrota en Sudáfrica. El partido comienza de cara. En el minuto 27, penalti a Diego Costa que Xavi Alonso transforma. Y apenas 15 minutos después, Silva se planta delante de Zilesen y le perdona la vida a Holanda. Esa es la jugada clave. En un universo paralelo la mete y el partido termina España 4, Holanda 1, por ejemplo. Solo un minuto después, pase largo de Dani Blind, Casillas se queda paralizado en medio del área y remate maravilloso de cabeza en plancha de Robin Van Persie. Golazo. Pero ¿sabes qué? Yo en ese momento ya lo asociaba en mi cabeza todo a ese Casillas que ya no salía de la portería nunca y que la liaba cada vez más gorda. Se le había ido la magia a Casillas. En la segunda parte cae un tremendo aguacero en Salvador y España se viene abajo. Robben conduce y deja atrás a Piqué. Luego resuelve con calidad. En el 65, Casillas vuelve a hacer una salida horrible y De Brig solo sobre la línea de gol para adentro. En el 70, de nuevo Casillas controla mal, se la roba Van Persie y para la jaula. 4-1. No olvidemos que unos meses antes Casillas había hecho una cantada tremebunda en la final de la Champions frente al Atlético de Madrid. Tolili. Y en el 80, Robben supera a Ramos en carrera con una facilidad pasmosa. Amaga a Casillas, retrata a toda la defensa y hace el 5-1 definitivo. Baño criminal de Bangala del Bosque. Criminal. Chile y Australia cierran la primera jornada del grupo en Cuiabá ese mismo día. Alexis Sánchez, el niño maravilla, abre el marcador en el minuto 11 y 3 minutos después el mago de Valdivia, con mucha tranquilidad y mucha clase, bate a Ryan, el portero Ossi. Cahill de cabeza recorta distancias en el 35. Australia se vuelca arriba, pero se encuentra con Claudio Bravo que pone el cerrojo. Y claro, Chile remata a los australianos por medio de Busenhur en el descuento de la segunda parte. 3-1. A la 1 de la tarde en Porto Alegre se miden Holanda y Australia ante 42.000 espectadores. En el minuto 20, conducción bestial de Robben desde el medio campo y golazo increíble del holandés. Pero apenas un minuto después, Cahill se la devuelve con una volea bestial. 1-1. Y en la segunda parte, Australia de penalti, convertido por Jedinak, se pone por delante. Menuda sorpresa. Aunque apenas 4 minutos después, Van Persie controla un balón de espaldas, se da la vuelta en el área y empata el partido. Luego Australia tuvo el gol de la victoria, pero no fue capaz de marcar. Y finalmente, Memphis Depay dispara desde lejos, el portero australiano se la come y Holanda vence
y están octavos. Esto obliga a España a ganar a Chile para depender de sí misma en la última jornada, o al menos empatar para llegar con opciones. El escenario es inmejorable. Maracaná, donde el año anterior Brasil le había metido un 3-0. Es el 18 de junio a las 4 de la tarde. Tras un balón perdido por Xabi Alonso en el centro del campo, Chile trenza una gran jugada colectiva que Vargas termina convirtiendo el 1-0 en el minuto 20. Golazo. Chile no especula, se lanza arriba y asfixia a España con la presión. Los españoles parecen oxidados y sufren muchísimo. En el minuto 43, Alexis lanza una falta. Casillas rechaza al centro del área y Arangüiz dispara de nuevo. Casillas está lento y se la traga. Nadie mejor que el portero para representar el auge, el esplendor y la triste decadencia de esta maravillosa generación de jugadores españoles. Porque España cede su trono en un partido gris y mediocre en uno de los grandes escenarios del fútbol. La Roja está fuera del Mundial en la segunda jornada y después de ser peor que sus dos rivales. Triste, triste España. Y el 23 de junio, España y Australia se enfrentan en Curitiba sin nada en juego. Los españoles se imponen a Australia con un partido lleno de reservas. Villa, Torres y Mata firman el 3-0, que es al mismo tiempo un epitafio. 6 años maravillosos, un ciclo inolvidable. Pero de Brasil se sale por la puerta de atrás y con una de esas curas de humildad que parecen recorrer nuestra trayectoria en este campeonato. Efectivamente. Total. Y en el otro partido, Holanda y Chile se miden para decidir la primera plaza. Fer y Depay, los dos saliendo desde el banquillo, ponen el 2-0 para una Holanda que pasará a octavos como primera. Chile da la sorpresa y se mete en la siguiente ronda con muchísimo merecimiento. Vamos con el grupo C, Costa de Marfil, Japón, Colombia y Grecia. Estos dos últimos abren el grupo en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. La Colombia de Pekerman, con falso 9 y mucha posesión, ha concentrado mucha atención y no defrauda. Armero de rebote hace el 1-0 en el minuto 5 para los cafeteros. James Rodríguez, que está en todas, saca el córner que sirve a Teo Gutiérrez para hacer el segundo. Y en el 90, taconazo de Cuadrado y James pone el 3-0 definitivo. Colombia baila y Grecia da pena. Costa de Marfil y Japón completan la jornada inaugural del grupo en Recife. En el 18, Honda de un zambombazo abre el marcador bajo la tormenta. Ya en la segunda parte, el veterano Drogba sale al campo y el partido cambia. Boni en el 64 y Yerviño en el 66, ambos de cabeza y en jugadas muy similares, le dan la vuelta al partido. El 19 de junio, Costa de Marfil y Colombia se ven las caras en Brasilia. De nuevo, los colombianos salen a jugar el balón, a moverlo rápido y a buscar el gol desde el inicio. Pero no consiguen ver puerta hasta la segunda mitad con un gol de James de cabeza en el 64 tras un córner centrado por Guardado. Y apenas 5 minutos después, pérdida de balón imperdonable de los africanos en el medio del campo y gol de Quintero al contragolpe. A partir de ahí, Costa de Marfil lo intenta y Yerviño en el 74 hace un golazo tremendo tras una gran conducción. Pero no será suficiente y Colombia se lleva el partido. Grecia y Japón empatan a 0 ese mismo día en Natal. ¿Y qué quieres que te diga? Paso mucho de hablar de un 0-0. Así, directamente. Colombia y Japón se enfrentan en Cuyabá. Y los colombianos, con muchos suplentes en el campo, demuestran por qué son una de las grandes atracciones de esta primera fase. Pekerman ha apostado por un fútbol alegre y muy vistoso que todos quieren ver. A los 17 minutos, Kono derriba a Adrián Ramos en el área y el penalti lo transforma a Cuadrado. Japón se hace con el balón, pero Colombia enseña los dientes cuando lo recupera. Okazaki de cabeza empata al filo del descanso. En la segunda parte sale James y empieza la fiesta. Jackson Martínez en 2 ocasiones y el propio James Rodríguez hacen el 4-1 definitivo ante una selección de Japón talentosa, pero inofensiva arriba y muy ingenua abajo.
Espera, tranquilo. Voy a poner aquí la anécdotilla. ¿Qué pasó? Espera, aquí. Ven, vale. Pekerman sacó al portero Mondragón al final del partido y este se convirtió en el jugador más veterano en ese momento en jugar un mundial a sus 43 años. Bueno, luego le quitaron ese récord, pero tiene otro. Nunca un jugador jugó 2 partidos en un mundial con tanta diferencia de tiempo entre los encuentros. 16 años desde Francia 98. Hola, mundialista. Interrumpimos el capítulo un momento para recordarte que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y saber que estás ahí. Suscríbete en Spotify, Evox y YouTube y déjanos un like y un comentario sobre lo que te ha parecido el episodio. Y visita nuestra web www.lahistoriadelosmundiales.es, que está chulísima. Bueno, ya no te interrumpimos más. Sigue disfrutando de la historia de los mundiales. Colombia pasa a octavos como primera, maravillando con su fútbol. Grecia y Costa de Marfil buscan la otra plaza en Fortaleza. Los europeos necesitan ganar. A los africanos les vale el empate. Los hermanos Touré, Yaya y Kolo pierden a su hermano días antes del partido, pero llegan justos para poder disputarlo. Antes de la primera media hora, Grecia pierde a 2 jugadores por lesión. En el 42, uno de los que había salido al campo, Samaris, aprovecha un error defensivo imperdonable para adelantar a Grecia. Grecia llega y llega sin sentenciar el partido. Karagounis la manda al larguero, pero en el 74, Boni, a pase de un gran Gervinho, hace el gol del empate. Pero en el descuento, penalti sobre Samaras, que él mismo transforma para meter a los griegos en octavos por primera vez en su historia. Fíjate que el penalti que muchos discutieron, para mí es claro. Sí. Y elimina a Costa de Marfil, a la que le faltó ambición. Otra cosa quizás más importante. 2 años después, Samaras jugó en el Rayo Oklahoma. Gran equipo y enorme proyecto deportivo. Pero sigamos con el grupo D, que aquí va a haber una buena mantecona. Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica se disputan las 2 plazas para la siguiente ronda. El 14 de junio, Uruguay y Costa Rica se ven las caras en Fortaleza ante 58.000 espectadores. Luis Suárez, operado de la rodilla antes del Mundial, espera en el banquillo por prevención de Tavares. En el minuto 24, Cavani adelanta a Uruguay de penalti. Costa Rica se hace con el balón, pero los uruguayos resisten. Al menos hasta el segundo tiempo, en el que los ticos imponen su fútbol. En el 54, Campbell fusila a Muslera para hacer el empate. Y en el 57, centro de Borges, que Óscar Duarte remata de cabeza para adentro. Y en el 84, Ureña hace el 3-1 definitivo. Bien. ¡Pura vida! Navas y los suyos dan la sorpresa. Y en el otro partido del grupo, Inglaterra e Italia miden sus fuerzas en Manaos. Un partidazo de poder a poder ante 39.000 espectadores. En el 35, Marquisio de disparo lejano abre el marcador para los Achurra. Pero Sturridge, apenas 2 minutos después, empata para los Three Lions. Pero a partir de ahí, Pirlo se hace el dueño del partido en la humedad agobiante del Amazonas. Balotelli en el 50 sentencia de cabeza en el segundo palo. Mejor Italia y problemas para Inglaterra. En la segunda jornada, Uruguay e Inglaterra juegan el 19 de junio en el Arena de Corinthians de Sao Paulo. Esta vez Tavares saca a Luis Suárez porque es eso o poder irse fuera a las primeras de cambio. En el 38, Cavani mete un centro medido y gran gesto técnico de Suárez, que de cabeza la manda al palo largo para poner el primero. Inglaterra lo intenta, pero se encuentra con un gran Muslera. Hasta que Rooney, que ya había mandado un al larguero en la primera parte, hace el empate en el 75. Pero Luis Suárez, después de una de esas arrancadas, todo fuerza, potencia y un poco de trastabille, pone el 2-1 definitivo. Tremendo el uruguayo. Inglaterra, que ha perdido los 2 partidos, está prácticamente fuera. Italia, por su parte, busca la clasificación contra Costa Rica en Recife ante 40.000 espectadores al día siguiente. Pero no pasa eso. Lo que pasa es que Brian Ruiz, que está desatado, hace el único gol del partido que sirve para clasificar a Costa Rica para octavos 24 años después de Italia 90 y al mismo tiempo para fulminar a Inglaterra, que se queda fuera matemáticamente sin disputar siquiera el tercer partido. El 24 de junio, los otros 3 se disputan las plazas restantes a la una.
En Natal, Uruguay e Italia se miden. A Italia le vale el empate, pero Uruguay necesita ganar. Italia es mejor. Prandelli, sin embargo, no termina de decidirse a rematar a los charrúas. En la segunda parte, Marchisio es expulsado en el 58 y el partido cambia. Poco después se lesiona Verratti, verdadero timón de Italia. En el 78, Luis Suárez le da un mordisco a Chiellini, mordisquitos, y es expulsado. Una verdadera agresión ratonesca. Mickey Mouse con un brote psicótico. A pesar de esto, Italia recula y Godín de cabeza hace el gol milagroso en el 80 que elimina a Italia y clasifica a Uruguay. Godín había marcado al Barça el gol que había valido una liga y al Madrid un gol en la final de la Champions que habría valido el título de no ser por el que luego marcó Ramos. Anda. Y al mismo tiempo, en Mineirao, Inglaterra y Costa Rica, con un gran Keylor Navas, en ese momento portero del Levante, empatan a 0. Los ticos pasan como primeros en un grupo con 3 campeones del mundo. Inglaterra e Italia fuera a las primeras de cambio. Tremendo. Brutal. Lo de los italianos será el principio de una etapa muy, muy, muy oscura, que dura mientras se graba esto en un campeonato en el que antes habían ganado 4 mundiales. ¿Qué pasa aquí? Qué pena me da Italia. Grupo E. Aquí están Francia, Suiza, Honduras y Ecuador. El grupo se abre el 15 de junio en Brasilia ante 68.000 espectadores. Ecuador y Suiza juegan un partido muy igualado. Que vence Suiza in extremis con un gol de Seferovic en el minuto 93 para poner el 2-1. Mehmedi para los suizos y Valencia para los ecuatorianos habían marcado antes. Francia debuta en Porto Alegre ante 43.000 espectadores frente a Honduras. Los catrachos resisten ante el empuje galo, hasta que en el 45 Palacios le hace un penalti absurdo a Pogba, se lleva la segunda amarilla y es expulsado. Y además, pues claro, Benzema transforma la pena máxima. Y en el 48, al poco de empezar el segundo tiempo, Benzema remata un centro que pega en el palo primero y luego en el portero Valladares y el balón entra. El gol lo da en realidad el Ojo de Halcón, el primer gol tecnológico en la historia de los mundiales. Ozil. El Ojo de Halcón. Y en el 72, Benzema agarra un rechace dentro del área y hace su segundo gol para poner el 3-0 definitivo. 5 días después, Francia se mide a Suiza en Salvador de Bahía ante 51.000 espectadores. Suiza es un coladero y Francia se lo pasa como los indios. Giroud, de cabeza, abre el marcador en el 17 y en el 18 Matuidi pone el segundo gracias a la flojera del portero. Benzema está volviendo loca a Suiza, pero falla un penalti. Poco después, Valbuena hace el tercero. Ya en la segunda parte, en el 67, pase maravilloso de Pogba que aprovecha a Benzema a la media vuelta para hacer el cuarto. En el 73, Benzema se le da a Sissoko, que hace el quinto. Suiza tiene un portero transparente. Luego Semaili y Xhaka acortaron distancias. Francia tiene ganas de rock and roll. Y en el otro partido, Ecuador se deshace de Honduras en Curitiba en una gran actuación de Ener Valencia, que hace un doblete. Cosli hace el gol hondureño. Con ese 2-1, Ecuador llega con las opciones intactas a la última jornada. Debe ganar a Francia en Maracaná en esa última jornada. Pero los 73.000 espectadores se van del estadio con un triste 0-0. Bueno. Benzema otra vez es lo mejor del partido. Para Ecuador no es suficiente y se va eliminado del Mundial. Francia, que ha hecho una gran primera fase, pasa a octavos como primero. Y en el otro partido que cierra el grupo en Manaos, la Suiza de Otmar Hitzfeld se impone por 3-0 a Honduras, que se va del Mundial con una actuación muy pobre. Los 3 goles son de ese outsider que es Shaqiri. Tremendo. El Shaqiri. primero probablemente es el mejor gol del Mundial, además. Como diría Guardiola, que entonces lo tenía en el Bayern de Múnich, de revulsivo, sí. Siempre que juega Shaqiri, pasan cosas. Ay. Suiza a octavos. Bien, pues vamos al grupo F, que es el de Argentina, Nigeria, Irán y Bosnia-Herzegovina. Sonido Carnaval. Tropical, no país do carnaval, no sol de 40 graus, na brisa do natural. Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você que saber viver. Bem-vindo ao clima tropical, no país do carnaval, no sol de 40 graus, na brisa do natural.
Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você. Tem que saber viver. El grupo lo abren en Maracaná, Argentina y Bosnia y Herzegovina, que debuta en un mundial. 74.000 espectadores. Kolinach, en el minuto 2, se mete el autogol más rápido de la historia de los mundiales hasta el momento en el que se graba esto. A ver quién lo bate. Una buena autoentorchada según empieza el partido y además contra Argentina. El partido es muy malo, pero Messi en el 65 hace un golazo tremendo para poner el segundo en el marcador. Y es suficiente, aunque luego Ibišević acortó distancias en el 84. Al día siguiente en Curitiba, Nigeria e Irán empatan a 0. Aburrimiento absoluto. Y 5 días después, Argentina se mide a Irán en Belo Horizonte ante 57.000 espectadores. Irán se ordena atrás y resiste hasta desesperar a Argentina, que se bloquea. El portero iraní, Hakiki, sostiene a los suyos. Irán aprovecha las dudas argentinas y lo busca. En el 54, penalti clamoroso de Zabaleta a Dejabá y el árbitro serbio Milorad Mačić se hace el loco a todo lo que da. Irán las tiene y Argentina se libra gracias a su portero Romero. Sabella observa con preocupación cómo se cumple el minuto 90. Tranquilidad. Ay, amigo. Pero, a ver, no os preocupéis. O sea, nosotros tenemos a Messi, claro. Vosotros no. Nosotros tenemos a Messi, vosotros no. Sí. La Pulga vuelve a hacer un golazo impresionante en el descuento y da el triunfo a Argentina. Nigeria y Bosnia se la juegan en Cuyabá. Y los bosnios, que ya estuvieron bien contra Argentina, pues no hacen un mal partido. El árbitro injustamente le anula un gol a Checo y Nigeria se adelanta por medio de Odembingue en el 28. Pero los bosnios son incapaces de empatar y se van del Mundial a la primera de cambio, desperdiciando una buena ocasión para pasar de ronda. Así que vamos a la resolución del grupo. Empecemos por el Nigeria-Argentina, disputado en Porto Alegre. En juego, la primera plaza del grupo para Argentina y la clasificación para los nigerianos. En el minuto 3, Messi se encuentra un rechace tras un disparo de Di María y la enchufa para adentro. Pero apenas un minuto después, Nigeria responde con un golazo de Musa. Primera vez en la historia de los mundiales en la que los dos equipos marcan antes del minuto 5. En Llama, el portero nigeriano está impresionante y mantiene el empate hasta que Messi hace por la escuadra de falta el 2-1 y su cuarto gol en el Mundial. Pero nada más empezar la segunda parte, Musa vuelve a empatar un partido que finalmente Marcos Rojo, en el 50, vuelve a desequilibrar para poner el 3-2 final. La Argentina de Sabella pasa primera. Y en el otro partido del grupo, Bosnia se impone por 3-1 a una Irán que necesitaba ganar por 2 goles para clasificarse. Los de Queiroz, muy conservadores y muy poco creativos, se van del Mundial haciendo muy poco. Pjanic, Checo y Brajevic para los bosnios y Guchaneh Jihad para los iraníes hicieron los goles. Nigeria estará en octavos. Nos vamos al grupo G, donde están Estados Unidos, Portugal, Alemania y Ghana. En Salvador, Portugal y Alemania, las dos favoritas, abren el grupo. La apisonadora germana aplasta a una Portugal que no sabe ni por dónde le vienen. Los alemanes se quedan el balón y deciden a qué se juega en cada momento. En el minuto 12, penalti discutible de Joao Pereira a Mario Götze, que Müller mete para adentro. Paulo Bento se equivoca en el planteamiento de los portugueses, asumiendo muchos riesgos, y los alemanes aprovechan los espacios. Hummels de cabeza en el 32 y Müller justo antes del descanso ponen el 3-0. Por si fuera poco, Pepe fue expulsado en la primera parte y Müller cierra su hat-trick en el 78 al recoger un rechace tras un disparo de Schürrle. 4-0 y Portugal dando una imagen lamentable. Ese mismo día por la tarde, en Natal, Ghana y Estados Unidos se encuentran por tercera vez consecutiva en el Mundial. Hasta ahora 2 victorias para los ganeses. Dempsey abre el marcador en el minuto 1 con un golazo para los americanos. Los ganeses buscan el empate, pero se encuentran con Tim Howard. Ghana es mejor en un partido lleno de alternativas, pero no encuentra el gol hasta el minuto 82 por medio de Ayew con el exterior. Los africanos buscan la victoria,
pero finalmente es Brooks en el 86 para la selección estadounidense de Jürgen Klinsmann la que consigue una victoria importantísima. Y seguimos el día 21 en el que Ghana y Alemania se encuentran en Fortaleza. De nuevo, como había ocurrido 4 años antes, los hermanos Boateng se encuentran en un mundial. Los dos, nacidos de madres diferentes, se habían formado en el Hertha de Berlín. Jerome en un ambiente acomodado y Kevin Prince en una zona obrera y más conflictiva. El primero era disciplinado y el segundo rebelde y problemático. El primero terminaría jugando para Alemania y el Bayern de Múnich y el segundo jugaría con Ghana, el país de su padre. Los dos se habían retirado la palabra años antes y aunque Kevin Prince era el malo, haría por reconciliarse y admitir los celos que sentía por su hermano, que sin embargo sería acusado de violencia contra las mujeres en varias ocasiones. Bueno, vámonos al campo que nos enredamos en esta telenovela. Venga. Ghana sale a morder y Manuel Neuer es un muro que sostiene a los alemanes. En la segunda parte, Götze, con un poco de suerte, pone por delante a los germanos en el 51. Pero Ghana, por medio de Ayew de cabeza en el 51 y luego de Jiang en una internada en el área, le dan la vuelta al partido. Joachim Löw mira del banquillo y dice: «Hay un trabajo para ti». Klose asiente, sale al campo y hace el empate 2 minutos después. Trabajo finalizado. Con 15 goles en los mundiales iguala el récord de Ronaldo. Es el 2-2 definitivo. Portugal y Estados Unidos se ven las caras en Manaos. Después de la cepillada teutona a Portugal, solo le vale ganar. Y por medio de Nani se adelanta en el minuto 5. Portugal insiste, pero sin suerte. Y ya en la segunda parte, Jones, con un disparo lejano, la enchufa para adentro en el 64. Tierra llamando a Cristiano Ronaldo, pero CR7 no se ha presentado hoy. Mientras su rival Messi ha aparecido al rescate de Argentina y varias veces, su selección no sabe encontrarle a él. Por si fuera poco, USA se adelanta por medio de Dempsey, que remata desde el área pequeña. De nada sirve el gol de Varela en el descuento. Los portugueses están prácticamente eliminados. Klinsmann se va satisfecho. Que en la última jornada se mide a sus compatriotas en Recife. Alemania, por medio de Müller en el 55, se impone a los americanos en un resultado que les mete a ellos primeros y a los estadounidenses segundos. Klinsmann y su antiguo ayudante Joachim Löw se abrazan al final del partido. Claro, hombre. En el otro partido, Portugal se impone a Ghana por 2-1, un resultado insuficiente. Boye en propia puerta y Cristiano Ronaldo en el 79 hacen los goles portugueses, mientras que Gian anota para Ghana. Los dos se despiden del Mundial en Brasilia ante 67.000 espectadores. El desastre de los portugueses, sin embargo, tendrá consuelo 2 años más tarde en la Eurocopa de Francia. Pero no nos adelantemos y sigamos en 2014. Más concretamente en el Grupo H, que es el último que nos queda. Por aquí están Rusia, Argelia, Bélgica y Corea del Sur. El grupo se abre en el estadio Mineirao ante 56.000 espectadores. Argelia y Bélgica en la pelea. Feguli, en el 24, transforma con confianza un penalti. Los argelinos saben jugar al fútbol, pero hoy es el día de meterse atrás y resistir con orden y muchas ayudas. Wilmots, en la segunda parte, hace los cambios correctos y consigue dar la vuelta al resultado. Fellaini, en el 70, a pase de Kevin De Bruyne, hace el empate y Mertens, a pase de Hazard, en el 80 pone el 2-1 final. Ejercicio de supervivencia de una Bélgica joven y talentosa que por insistencia ha derribado los muros argelinos. Y en el otro partido, jugado ese mismo día en Cuiabá, la Rusia de Capello y Corea del Sur empatan a 1. Kyung-ho adelanta a los asiáticos y Kerzakov iguala para los rusos. El relevo generacional de los surcoreanos ha generado expectativas en una selección compuesta por muchos chicos jóvenes que juegan en Europa. Pues nos vamos a Maracaná para saber del Rusia-Bélgica del 21 de junio. Bélgica está muy poco inspirada y Rusia va ganando confianza a medida que avanza el partido. El árbitro se traga un penalti a favor de los rusos y en la segunda parte Wilmots quita a Lukaku y mete a Origi, que acaba dándoles la vida en el 88, otra vez tras un providencial pase de Eden Hazard. El otro partido de la jornada es un tiroteo entre Argelia y Corea del Sur en Porto Alegre. La primera parte saca a relucir todo el talento argelino, una tradición futbolística que suele formar jugadores muy técnicos generación tras generación. En el 26, pase en largo que Simani controla en carrera para batir a Jun Sung Ryong. 2 minutos después, Haliche, tras una salida horrible del portero, pone el segundo. Y Yabú, en el tercero, tras una gran combinación, en el 38.
Los surcoreanos llegan al descanso noqueados, pero a la vuelta de los vestuarios acortan distancia con un gol de Son, que en ese momento juega en el Bayer Leverkusen y que luego se irá al Tottenham, donde se convertirá en el mejor jugador de la historia del fútbol surcoreano. Sin duda. Brahimi pone el cuarto en el 62 tras otra jugada colectiva de mucho nivel. Y finalmente en el 72, Ko Cheol pone el 4-2 definitivo. El 26 de junio en Sao Paulo, Bélgica, que ya está clasificada, y Corea del Sur se ven las caras. Vertonghen, en el 78, firma el pleno para los belgas, los asiáticos fuera en la fase de grupos. Y en el otro partido, Argelia y Rusia buscan su plaza en la siguiente ronda. Los rusos, con su fútbol tosco y muy poco creativo, se adelantan en el minuto 6. Pero Argelia, que es todo lo contrario, se la juega y se va hacia arriba desde la posesión y la agresividad. El gol del empate en el 60 vale la primera clasificación para octavos de su historia. La Rusia de Capello, que ha cobrado un pastón por esta actuación, tan pobre, se queda fuera. A Trachetti y Capello les quedan 4 años para la organización de su mundial. Ya pueden progresar porque el nivel es bajísimo. Por su parte, el italiano saldrá de la selección apenas un año después al no conseguir clasificar a los rusos para la Eurocopa de Francia. Se va con un dineral el amigo. Oh, Dios. Triste, sí, pero con un dineral. Sí, Con dineral. Hombre, un poco de bajón, pero Nah. cuando revisa la cuenta, un poco más alegre. Al principio sí, desanimado y tal, pero cuando recuerda el ingreso en el banco, se pone contentón. Contentón. Vale, ya está bien, ya está bien. Vamos a los octavos, tunante, al mata-mata. Los octavos comienzan el 28 de junio a la 1 del mediodía en el estadio Mineirao de Belo Horizonte con un Brasil-Chile, 57.000 espectadores y Howard Webb en el silbato. En el 18, David Luiz marca tras un córner botado por Neymar y corre a celebrarlo con su cara de loco y sus pelambrera al viento. Una Brasil de otra época, aquí habría empezado la matanza. Pero tampoco tiene gran cosa ni la artillería de otros tiempos. Alexis Sánchez empata el partido en el 32. Julio César, lento y flojo, se la come un poco. Y a partir de aquí, Brasil las tiene, pero llega al final del tiempo reglamentario metido en su área pidiendo la hora. En la prórroga se desatasca un poco, pero no consigue hacer el gol de la victoria ante un Claudio Bravo muy firme bajo palos. El chileno Pinilla, en el último minuto de la prórroga, la manda al larguero. Penaltis. A Scolari le va a dar un infarto. Brasil tiembla porque esto puede ser un petardazo de proporciones épicas. Todo el gasto, toda la euforia y pueden irse fuera a la primera de cambio. David Luiz mete el primero y luego Pinilla falla. William la tira fuera y después Julio César se la para a Alexis Sánchez. Marcelo y para adentro. Y luego Aranguiz y por la escuadra. Bajul y se la para Bravo. Uy. Marcelo Díaz tira y lo mete. Ahora están empatados y le toca a Neymar. Si lo falla, dejará a Chile la oportunidad de meter el suyo y clasificarse. O dicho de otra manera, Neymar, la estrella brasileña que dará el salto a Europa después del verano, un chico de 21 años, tiene toda la presión de un país encima de él. Toda la enorme estructura del Mundial y la ilusión brasileña está en sus hombros. Corre hacia el balón y para adentro. Sufrimiento y alivio. Porque luego Gonzalo Jara la manda al palo. Chile se va fuera, aunque a partir de aquí comenzará el periodo dorado de su historia. Brasil, al que el peso de la tradición le queda enorme a esta plantilla, pasa de ronda. Seguimos. Ese mismo día, Colombia y Uruguay se la juegan ante 73.000 espectadores. Todos quieren ver a los cafeteros y a James Rodríguez, los grandes animadores de la primera ronda.
Uruguay compite, pero Colombia es mejor y tiene más talento. En el minuto 28, James controla con el pecho fuera del área, se gira y de volea empalma un zurdazo que pega en el larguero y bota para adentro. Vaya pedazo de gol. Total. Luego él mismo en la segunda parte, en el 50, hace con un remate fácil dentro del área el 2-0 final. Solo queda irse a bailar a la banda y prepararse para la siguiente ronda. Colombia brilla e ilusiona. Uruguay se ha quedado muy lejos de su rendimiento de 4 años antes. El 29 de junio, Holanda y México buscan los cuartos en Hortaleza. El Piojo Herrera y Van Gaal se tantean en una primera parte insípida. Pero nada más empezar la segunda, Giovanni hace un golazo desde su casa. El Memo Ochoa sigue desatado tras una primera fase bestial y le hace un paradón a De Bruyne increíble. Holanda no puede y México resiste, al menos hasta que Snyder hace el empate con un trayazo imparable en el 87. Derechazo a la mandíbula de los ratones verdes. Y ya en el descuento, Robben, que ha sido un castigo permanente por la derecha, se interna en el área. Márquez pica en la trampa, pisa al pinche holandés que se va al suelo. Huntelaar se pide el penalti y la mete con seguridad. El fútbol vuelve a ser cruel para los mexicanos que se quedan fuera tras un partido en el que llegaron un poco justo de fuerzas al final. La subcampeona Holanda sigue adelante. Vamos a Recife. Costa Rica y Grecia buscan una plaza. Brian Ruiz abre el marcador para los ticos en el minuto 52. Poco después, mano clarísima de Torosidis que el árbitro no quiere ver. Y en el descuento de la segunda parte, Papastopoulos empata en un barullo y lleva a la prórroga el partido. Quizás sea el jugador con el apellido más largo en marcar un gol en un mundial. Keylor Navas sostiene a Costa Rica con una parada tremenda a Mitroglou y el partido se va a los penaltis. Los costarricenses los meten todos y el portero Tico, que se irá al Madrid tras el Mundial, se convierte en el héroe al pararle a Gekas su penalti y meter en cuartos a los suyos. Pura vida, exitazo, tremendo. Grecia lo ha tenido cerca, pero está fuera. Francia y Nigeria se citan en Brasilia el día 30. Aquí todo ocurre al revés. Nigeria muy bien y Francia muy mal, con poca inspiración y muy poca puntería. Endeama, el portero nigeriano, está desatado hasta... que la lía gorda para seguir aumentando la leyenda negra de los porteros africanos en los mundiales. Salida horrible en un córner y Pogba, el mejor jugador en el campo, la mete para adentro. Y entonces ya da igual lo que hayas hecho y que sigas haciendo paradones. En el 92, Valbuena, antes de que fuera extorsionado por Benzema, mete un balón al área y Yogo se la mete en propia. La joven Francia sigue adelante en un día muy malo. Nigeria mucho ha durado, también te lo digo. Ese mismo día, partidazo bajo la lluvia en Porto Alegre entre Alemania y Argelia. Los argelinos le dan un baño de fútbol a los alemanes en una primera parte antológica, pero no sacan nada en limpio. Muchas ocasiones, 0 goles. Fútbol champán, ningún botín. En la segunda parte, Alemania pone las cosas en su sitio y tira de orgullo. Argelia muestra su otra versión. Se ordena atrás y resiste el asedio con entereza. A pesar del 0-0 en el tiempo reglamentario, este es sin duda uno de los mejores partidos del Mundial. En la prórroga, Schürrle hace en el 92 un gol de tacón con el que abre el marcador. Los argelinos lo intentan, pero Sil, en el 119, finiquita el resultado. Luego, en el 121, Argelia hizo por medio de Yabou el 2-1 definitivo. Los norteafricanos se quedan fuera tras una actuación memorable. Pero te voy a contar una cosina. Venga, a ver, desembucha. Alemania está en cuartos de final de un mundial por 16ª vez consecutiva. No 2 ni 3, no. 16. 16 veces, eso es. Vamos con Argentina-Suiza, que se juega en el Arena Corinthians. 63.000 espectadores. Suiza es otro de esos equipos que son grandes competidores, duros y capaces de hacerle frente a cualquiera en estos grandes torneos. Eso que se llama oficio, que es indescifrable e indetectable, pero que parece ayudarte a rendir por encima de lo que tu calidad debería permitirte. Argentina no encuentra el camino y Messi se echa la responsabilidad encima. Solo Di María le acompaña en una selección que tiene muy poca creatividad. Parece que el partido se encamina a los penaltis, pero aparece el fideo en el minuto 118, con el interior y por abajo. Argentina se libra por los pelos de jugársela a los penaltis y se mete en cuartos. Suiza, con un enorme benglio, resistió casi hasta el final.
Y en el último partido de los octavos, Bélgica y Estados Unidos se enfrentan en Salvador. Los Diablos Rojos dominan sin puntería, los americanos resisten y así se llega a la prórroga, quinta en 8 partidos. En el 92, De Bruyne, tras una gran jugada de Lukaku, que había salido desde el banquillo, pone el primero. Tim Howard no está muy fino, pero la maniobra del rubio es buenísima. El partido está roto y Lukaku, en otra llegada en el 104, hace el 2-0. Green, al poco de empezar la segunda parte de la prórroga, pone el 2-1. Los americanos tienen 2 clarísimas, pero Courtois consigue cerrar el arco. Bélgica sigue adelante. USA está fuera. Pues nos vamos a los cuartos de final. Cuatro europeos y 4 americanos en la antepenúltima ronda. Alemania y Francia abren fuego. Gran clásico de los mundiales en Maracaná. 1 de la tarde. El campo es una alfombra. Minuto 12, centro de Toni Kroos y Hummels de cabeza para adentro. 1-0. Y luego Griezmann, Valbuena, Benzema. Uno por uno se van encontrando con el mejor portero del mundo en ese momento. Un muro llamado Manuel Neuer. Francia se hunde en su propia frustración y Alemania, una vez más, en... ¡Semifinales! La Francia de Deschamps no ha hecho un mal torneo, pero el equipo es todavía joven y tendrá oportunidad de crecer durante los siguientes años, especialmente en la Eurocopa, que se celebrará en 2016 en su país. Ese mismo día, Brasil y Colombia se miden en Fortaleza ante 60.000 espectadores. Tras la gran agonía de la ronda anterior, los brasileños saben que se enfrentan a un rival que llega con mucha confianza. En el minuto 7, Thiago Silva remata a gol un córner botado por Neymar. Luego Cuadrado está muy cerca de conseguir el empate con un remate desde fuera del área. Al poco de empezar la segunda parte, Thiago Silva se interpone en un saque del portero Ospina y se lleva una amarilla que le impide jugar las semifinales. Fíjate, voy a reconocer algo. Ya. Yo siempre había pensado que Thiago Silva la había forzado, la amarilla, para asegurarse de no perderse la final, como le ocurrió a Blanc, a Ballack, a Costa Curta o a Canilla en el pasado. Pero no. Esa norma se había cambiado en el Mundial 2006. Las tarjetas amarillas se borran en cuartos y no hay riesgo de acumulación. Eso sigue vigente. O sea que era solo mi mente mal pensada. Bueno, claro, en realidad es que es un error gravísimo del central y líder absoluto de la selección. La tensión, los nervios, pero no la premeditación o las intenciones ocultas. En el 69, David Luiz golpea una falta desde muy lejos. El balón hace un efecto de balón de playa y es gol. Locurón. Cara de loco y pelambrera. Luego James acortó distancias de penalti, pero Colombia no se acercó al equipo de otros días y se va del Mundial sin ser capaz de dar ese paso, esa subida de nivel. Antes de que acabe el partido, Zúñiga le mete un rodillazo a Neymar en la espalda, le fractura una vértebra y lo saca del Mundial. Sin él, Brasil baja mucho su competitividad y su rival será Alemania. No te adelantes, amigo. Vale. Argentina contra Bélgica en Brasilia y lleno hasta reventar. No se veían las caras desde aquellas semifinales en México en las que Maradona estaba desatado. Los argentinos son superiores e Higuaín, en el minuto 8, se encuentra un balón muerto en el área y lo empala junto al poste izquierdo. 1-0. Los belgas se acercan pero sin acierto y en la segunda parte, en una gran jugada, Higuaín la manda al larguero. Y a partir de ahí es un asedio completo de Bélgica. Courtois le para un mano a mano a Messi y Di María cae lesionado. Argentina está en semifinales 24 años después. Y el último partido de los cuartos se enfrenta a Holanda contra la sorprendente Costa Rica. Un equipo muy complicado que no tiene nada que perder. Van Gaal lo sabe. De nuevo, Keylor Navas está tremendamente inspirado. Este es un torneo con grandes actuaciones de los porteros, sin duda. Holanda lo intentan mientras los ticos se van desfondando y llegan de milagro primero a la prórroga
prórroga y finalmente a los penaltis. Y justo antes de que se cumpla el 120, Van Gaal juega con la mente de los costarricenses y cambia de portero. Sí. Quita a Zilesen y mete a Krul. No sé cuánto hay de confianza en el portero que sale, que la habrá, y cuánto hay de juego psicológico. Ya. En plan, a este tío lo sacamos porque os va a parar todos los penaltis. Ese portero que más penaltis para de la historia del fútbol. Mira cómo suena el cerebro de los costarricenses. Bueno, sea como sea, acierta. Krul le para un penalti a Brian Ruiz y otro a Umaña. Van Gaal, pecho palomo. Pecho palomo a todo lo que da. Holanda en las semifinales por quinta vez en su historia y el sueño de los ticos que muere desde los 11 metros. Al parecer, Krul no era un especialista en parar penaltis, ni mucho menos. De hecho, solo había parado 2 de los 34 que le habían tirado hasta ese momento en su carrera. Increíble. Pero salió al campo a decirles, pues, de farol a los jugadores costarricenses: te he estudiado. Y ahí se acababa el sofisticado plan de Van Gaal. Bien, pues el 8 de julio de 2014 se disputa a las 5 de la tarde en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte el Brasil-Alemania. Poneos cómodos, porque esto que va a pasar aquí no lo habéis visto antes, esto os lo aseguro. Es la segunda vez que se enfrentan en un mundial. En el partido precedente, Brasil le había ganado la final de Tokio en 2002. Y en los otros 2 partidos oficiales, en la Copa Confederaciones, también le ganó Brasil. Así que jiji, jajajaja. Alguno en la prensa recuerda además el 4-0 del 99 en el Estadio Jalisco. Bueno, no están ni Neymar ni Thiago Silva. 2 bajas vitales para la verde-amarela. Alemania sale a jugar como viste el Flamengo, el club con más seguidores de Brasil, y la camiseta se volverá icónica. O sea, vamos. O sea. Increíble. Porque la Mannschaft sale con sangre en los ojos y el cuchillo entre los dientes. Brasil, como un equipo de circunstancias en un escenario grande no, inmenso. David Luiz es el capitán, o sea que empezamos mal. El pelambreras. En el minuto 2, Marcelo dispara desde fuera y el balón está muy cerca de entrar. Poco después comete un error y en esa primera llegada alemana ya se ve la enorme fractura entre el medio del campo brasileño y la defensa. O dicho de otra forma, aquí no baja ni Dios. En el minuto 11, córner que saca Kroos y Müller, totalmente solo, para adentro. Brasil, con muy poca calidad arriba, pierde el balón y luego repliega mal y tarde. Alemania amenaza en varias contras con mucha gente llegando en superioridad arriba. Scolari, paralizado en el banquillo. En el 23, triangulación entre Kroos, Müller y Klose, y este último hace el segundo y se convierte, con 16 tantos, en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando a Ronaldo. Joaquim Löw lo celebra con calma. La falta de tensión defensiva brasileña es alarmante. 2 minutos después, Özil abre a banda, Lahm centra por abajo y Kroos la enchufa para adentro. 3-0. Las gradas miran con horror lo que está ocurriendo. ¿Quién ha escrito este guión? Un minuto después, Kroos, después de robarle el balón a Fernandinho y hacer una pared con Khedira, hace el 4-0 en el minuto 26. Brasil no reacciona y camina sobre el campo desorientada. Alemania sabe que el rival es transparente. En el minuto 29, Khedira hace el 0-5. Brasil no pelea los balones divididos y no baja cuando los pierde. Y aquí Alemania levanta el pie del acelerador. En el comienzo de la segunda parte, Brasil se lanza arriba y lo intenta, pero Neuer les dice que no. Alemania se decide a ir a por un poquito más. En el 68, Schürrle, a pase de Lahm, pone el sexto. Los alemanes celebran los goles con abrazos de amistoso de verano. 10 minutos después, Schürrle hace el 0-7 con un gran gol. Lo cierto es que Julio César no para una. A ver, no es el culpable, pero madre mía. Y en el 89, Özil falla una clarísima, que era el octavo. Oscar en el descuento hace el 1 del icónico 1-7. Bien. La derrota de los Dante, Luis Gustavo, Fred, Hulk, Marcelo, Maicon y compañía se bautizará como el Mineirazo, en clara alusión al maracanazo de 64 años antes. De alguna manera, este mundial tenía el propósito de resarcir a Brasil de aquella derrota. Pero dejará otra herida tan grande como aquella ante los 58.000 espectadores presentes. El mundo entero alucina con lo que acaba de pasar aquí. La brillante Alemania de los Özil, Kroos, Müller, Klose, Khedira, Lahm, Neuer y, por supuesto, Joaquim Löw dejará una obra de autor para la historia de los mundiales.
Al día siguiente se miden Holanda-Argentina, un clásico. Quinto enfrentamiento en ese momento. Cada uno de ellos ha eliminado al otro en una ocasión. Los argentinos buscan su quinta final y los holandeses la cuarta. Pero hay una diferencia entre ambos. Ay, amigo, una diferencia. Argentina es bicampeona del mundo en ese momento y los holandeses han perdido las 3 finales, la última contra España en Sudáfrica. Una diferencia sutil. Es el 9 de junio en el Arena de Corinthians de Sao Paulo ante 63.000 espectadores. 2 días antes se ha muerto Alfredo Di Stéfano y el estadio le rinde honores. El partido es tremendamente aburrido. Los dos equipos asfixian a Robben y a Messi con una vigilancia intensiva y los dos apenas tienen incidencia en lo que ocurre, que tampoco es mucho. Mascherano se queda la pelota y domina el juego, pero no se juega a nada. Van Gaal y Sabella saben que es uno de esos partidos que se resuelven con un gol, así que lo que más les preocupa es que no se lo metan a ellos. Y así, por ese camino, el partido acaba en la tanda de penaltis inevitablemente. En esta ocasión, Van Gaal no se decide a meter a Krul como pensaban todos. Esta vez el héroe es Romero, que sigue la estela de lo que hizo Goicoechea en Italia 90. Primero le detiene a Hablar el penalti y luego a Sneijder. Argentina, que mete todos sus penaltis, estará en la final. Holanda cae a las puertas de Río de Janeiro. Pues vamos con ese trámite que es el tercer y cuarto puesto. Se enfrentan Brasil y Holanda. Brasil se muere de vergüenza o de tristeza, en fin, y no tiene ninguna gana de competir. El partido, ya de por sí doloroso, es, si me apuras, hasta cruel. Van Persie, Blind y Wijnaldum ponen un 3-0 en Brasilia. Holanda es tercera. Brasil terminará su mundial como cuarta. Qué penita me da Brasil. Pues ya estamos aquí, en Maracaná, donde debe terminar esto. 2 viejos conocidos, Alemania contra Argentina, en la tercera final que les enfrenta. Hasta ahora, una ganada por cada uno. Aunque lo cierto es que desde la final de México, Alemania se ha convertido en la bestia negra de los argentinos y les ha eliminado en los 2 últimos mundiales. Messi, el indiscutible mejor jugador del mundo, busca la coronación en un torneo en el que ha ido de más a menos. Desde el protagonismo de la primera fase, casi a la intrascendencia en las eliminatorias. Por su parte, Joachim Löw tiene una orquesta muy afinada que acaba de asombrar al mundo en el Mineirao. Nadie compite mejor que esta Alemania, que además por momentos juega muy bien al fútbol y puede atacarte desde la posesión o las transiciones rápidas. Aunque no lo digan en alto, la rápida eliminación de España les ha dejado el camino abierto sin la amenaza de su propia bestia negra en aquellos años. 13 de julio de 2014, Maracaná, Río de Janeiro, 74.000 espectadores. Nunca un equipo europeo ha ganado un mundial en América. Este será el 6º intento en una final. Arbitra el italiano Nicola Riccioli. Alejandro Sabella forma con Romero, Rojo, Zabaleta, De Michelis, Garay, Mascherano, Biglia, Enzo Pérez, Higuaín, Messi y Lavezzi. Joachim Löw alinea a Neuer, Lahm, Hummels, Howedes, Boateng, Özil, Schweinsteiger, Müller, Kroos y Kramer. Kramer ha sustituido a Khedira, que le dijo a Löw que tenía molestias antes del partido. Pero Kramer se lesionará a la media hora y Schürrle le sustituirá. Aunque Alemania ha llegado al partido siendo favorita, el partido lo controla Argentina de una forma parecida al partido contra Holanda. Una posesión estéril y más encaminada a bajar el ritmo o a no dejar correr que a intentar construir tú mismo. Sabella busca minimizar las virtudes del rival y explotar el talento de Messi, sobre todo con la ausencia de Di María por lesión. En el 21 pase atrás de Kroos, que se equivoca. El balón le llega a Higuaín, que solo delante de Neuer la manda fuera. Esta ha sido clarísima, pero Higuaín, siempre en el momento de la verdad, la falla. Eso lo saben todos. Poco después, Lavezzi la pone desde la banda para Higuaín, que marca, pero el tanto es anulado por fuera de juego. Löw tiene problemas para cerrar las llegadas del 9 argentino, lo mejor de esta primera parte. Schürrle en el 37 dispara y Romero detiene con facilidad. El partido se va abriendo poco a poco. Al borde del descanso, Howedes mandó un remate al palo solo. Sabella mete en la segunda parte a Agüero por Lavezzi. Messi la tiene clarísima y la falla. El cansancio comienza a hacer mella y las líneas se abren ligeramente. Kroos la tiene desde lejos con el interior y la manda fuera. Löw quita a Klose, desaparecido en todo el partido, y mete a Götze en el 87. Prórroga. Tercera seguida en la final de un mundial. Alemania asedia a una Argentina algo exhausta. Götze y Schürrle juegan demasiado sueltos. Palacios la tiene frente a Neuer y decide fatal. Minuto 113.
Kroos abre para Schürrle, que avanza metros por la banda izquierda. Cuando le enciman 2 jugadores argentinos, pone un centro que Götze, en carrera, controla con el pecho con mucha habilidad, se orienta en el gesto y remata sin dejarla caer para meterla en la portería de Romero. Gol que vale un mundial. Argentina vuelve a palmar contra Alemania, que ha sido la mejor selección del torneo sin ninguna duda. Messi, que se lleva el Balón de Oro del torneo casi como si sintiera vergüenza de su concesión, será criticado con mucha dureza en Argentina. Aunque parezca mentira, le acusan de pecho frío, de no mostrar con Argentina todo el potencial que sí despliega con el Barça. Para él comenzará un periodo oscuro con la selección, con derrotas dolorosas en las finales. La pregunta es, ¿habrá una segunda oportunidad para la Pulga? El máximo goleador es James Rodríguez, que ha hecho un torneo tremendo, y el mejor jugador joven ha sido Paul Pogba. Lam levanta la Copa del Mundo al cielo de Río de Janeiro. Los europeos se imponen en América y rompen la maldición. Alemania celebra su 4º título y es campeona 24 años después. El 11 ideal del torneo vendría a ser este: Neuer, Marcelo, Hummels, David Luiz, Thiago Silva, Di María, James, Kroos, Neymar, Messi y Müller. Esto es un exitazo de Joachim Löw, sin duda, que además había pasado de asistente en la selección a seleccionador campeón. Y no es el único. En realidad ha ocurrido varias veces y de los 4 seleccionadores alemanes campeones del mundo, otros 2 entrenadores responden a este perfil. ¿Quiénes serán? No sé para qué digo nada.